¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista en Canal 6 de Televisión. Hoy salimos al exterior y nos desplazamos hasta el centro de hemofilia, que está situado aquí en la urbanización de La Charca, para hablar precisamente con don Manuel Moreno, que es un hombre que ustedes conocen, un hombre muy polifacético, que nacía en Alhama de Murcia ya por el año 1948, hijo adoptivo de la ciudad de Totana en 2011, y que además, vamos a hablar con él, vamos a conocerle un poco más, y una infancia feliz, como él define en su biografía. Recorría andando cada día 12 kilómetros para ir al colegio. Manuel Moreno. Buenos días. Buenos días. Esto de los 12 kilómetros, ¿cómo era? Te lo explico. Y esto tiene su anécdota política. Vamos a ver. En la Guardia Civil no podías ser guardia civil ni en tu pueblo ni en el de tu mujer. Cuando mi padre se casa con mi madre en Alhama, automáticamente tenía que saltar del pueblo. Bueno, por enchufes de la época le permitieron seguir en el pueblo, pero había una segunda ley: no podía estar más de 8 años en el mismo pueblo. Eso tenía su sentido. A lo mejor los políticos tienen que ir tomando nota, y es que no te diera tiempo a echarte amigos, a tener preferencias, a hacer favores. Entonces a mi padre pues lo echaron materialmente, se tuvo que pedir otro destino y nos fuimos a vivir a la Algameca en Cartagena. Entonces, para bajar a la escuela, al barrio de la Concepción, yo tenía que hacer 3 kilómetros por la mañana temprano, subía a mediodía, comía, volvía a bajar y volvía a subir. Como era el más pequeño de la panda, los demás eran más mayores que yo, pues me hacía 12 kilómetros diarios para poder ir a la escuela. Incluso hay un día que no olvido nunca, el día de mi confirmación. Mi madre acababa de dar a luz, mi padre estaba de servicio en la puerta y me bajé solico a confirmarme. Me confirmó San Juan Marcé, era el obispo de la época, y los padrinos eran los alcaldes de Cartagena. Y al salir de la confirmación cayó un diluvio. Entonces una viejecica que me vio, me dio un manto de esos negros de viejecica, y yo, andando por esa senda, me fui al cuartel, a la Algameca, y cuando llegué, me metí debajo de un puente. Cuando llegué le conté a mi padre lo que me había pasado y por poco hasta me pega por haberme metido debajo de un puente. Y recuerdo esa fecha de una manera, no se me olvidará en la vida, tendría yo entonces 5 o 6 años. Pero fíjate lo que es la vida. Yo tenía una enferma en la Risaca, que era una santa, Cristina, y yo venía con su marido a la consulta. Y un día le digo: Cristina, ¿es que no tiene hijos? Y me dice el marido: pero si no, la de la huerta muy bruto. Digo: sí sirves, pero tú eres un poco tonto para esto. Yo necesito a alguien que le pueda explicar bien lo que tiene tu mujer. Y dice Cristina: tengo un hijo sacerdote y una hija enfermera. Mi hija está en Madrid y mi hijo es el párroco de la Concepción de Cartagena. Digo: ¿qué me dices? Digo: sí, ahí me confirmaron a mí. No me diga, don Manuel. Digo: sí. A la semana siguiente, porque la veía toda la semana, me llevó una fotocopia del libro donde yo con el número 60 fui confirmado ese año. Fue un detalle y tampoco lo puedo olvidar. Por eso hacía 12 kilómetros. Luego ya, iba muchas veces cuando no iba a escuela, como mi padre hacía guardia en una garita en la Algameca para vigilar el contrabando, el extraperlo y todo eso de la época, ¿no? Yo iba con mi perrico, se llamaba Sevillano, que era un perro extraordinario, a llevarle a mi padre la comida, y ya mi padre pues me daba clase. Empezábamos los ríos, pom, pom, pom. Los cabos, pues me sabía los ríos, los cabos, las ciudades, las provincias, no había narices. Entonces te daban un pescozón si no te sabían las cosas. Pero mi padre fue mi primer maestro. Vamos a ir avanzando, conociéndole un poco más antes de hablar de lo que nos ha traído hoy al centro de hemofilia, y vamos a hablar de la etapa universitaria. Yo digo que es polifacético usted porque, fíjese, jugaba al fútbol, cumplió el servicio militar en la milicia, incluso formó parte de la Tuna de Medicina. Pero de la Tuna muy poco, porque no era yo un gran tocador de guitarra. Lo intenté, salí un par de veces, pero nada más. Luego estuve en la Tuna de Totana, que creó el padre Crisóstomo en el convento, y ahí sí, en esa sí que estuve. Lo que sí jugué fue en el equipo de fútbol de la facultad, fuimos campeones, el premio era jugar contra Granada, que estaba en primera división, y nos metieron 7-1, pero el primer gol lo marcamos nosotros, y lo marqué yo
desde fuera del área porque pillé al portero desprevenido. Pero mi padre se enteró y me dijo, nene, ¿tú has ido a Granada a jugar al fútbol o a hacer medicina? Bueno, algo es algo, ¿no? Hombre, son recuerdos de esa época muy bonitos, porque... ¿Qué influencia tuvo para usted Ricardo Candel? Mucha. Yo me estoy quejando desde hace mucho tiempo. Ricardo Candel, que fue consejero de Sanidad por el Partido Socialista, que fue director de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Isaca y que fue mi jefe. Era un hombre para mí extraordinario, con una capacidad mental inédita. Ricardo Candel se fue a Pittsburgh, se formó en Pittsburgh, en Estados Unidos, se casó con una americana, con Susi, que pienso ir a verla porque vamos a hacer aquí un acto en octubre y queremos homenajear a toda la gente que ha colaborado en la hemofilia. Y cuando vino de Pittsburgh, vino directamente con el BOAR hecho a Puerta de Hierro de jefe de servicio. Yo creo que uno de los primeros hematólogos que había en España. Al año y medio se hartó de estar en Madrid, cogió las maletas y se vino a su tierra. Se vino a lo que hoy se llama Morales Meseguer, que era la Risaca Vieja. Y ahí empezó la hematología en Murcia. Pero en aquella época, por lo que yo conocí, solo había un adjunto, que estuvo 6 meses y se fue, y 3 residentes. Cuando yo entro en la Risaca Vieja, en el año 73, éramos ya 6 residentes, pero un jefe. Y cuando llegamos a la Risaca Nueva en el año 75, había 9 residentes y un jefe. No había adjuntos, no había jefe de sección, no había nadie. Fue uno de los pioneros de la hematología en toda España. Y fíjate si influyó que aun siendo ideológicamente distintos, cuando a mí en Totana me pidieron ir en las listas de la UCD para presentarme a concejal, me asesoré con él. Y él me dijo, ¿tú crees que puedes hacer algo por Totana? Digo, yo creo que sí. Dice, pues entonces, sea con el partido que sea, te presentas. Y me presenté, y con él he tenido muchísimas anécdotas. Él me enseñó muchísimo. Es más, me decía, yo no sé cómo una mata de panizo como tú, voy a hacer yo un hematólogo. Digo, pues inténtalo, inténtalo. Dice, lo que pasa que en el fondo eres aplicado, eres bueno, estudias, y ya cuando tenía hijos, hay una frase que no se me olvidará nunca, porque yo cerré mi consulta privada y me di de baja en Hacienda, y él me lo reprochó, me hizo que me volviera a dar de alta. Digo, jefe, que algún médico de los que hay en Totana van a decir que es incompatible que sea residente con tener consulta privada. Dice, no, la consulta privada en Totana no la paras tú, la pasa el doctor Candel. O sea que si alguien se quiere meter contigo, te sería sustituyéndome porque no he podido ir. Dice, pero lo que sí te voy a decir es una cosa, se ganaba de residente menos que la mujer de la limpieza. Tú puedes venir un día sin haberte estudiado la sesión clínica, sin haber leído el Lancet, sin haberte aprendido el trabajo que te hemos enseñado, que te hemos obligado a que hagas. Pero como me pidas 50 pesetas para comprarle unos zapatos a tu hijo, te pego una hostia. Ese era Ricardo Candel. Y cuando muere el año pasado, me dio tristeza, porque una persona que había sido tan importante en la política y en la sanidad de Murcia, fui al tanatorio y creo que de los 20 o 30 médicos que él había formado, o más, solamente 4 o 5 fuimos a despedirnos. Y no solo eso, sino que tampoco que sea nada importante, vi pocas coronas, no sé si la Risaca mandó después o no, no sé si la Consejería de Sanidad, vi una corona del Partido Socialista de las Torres de Cotilla. Pero luego un amigo íntimo me dijo que el entierro al día siguiente en Blanca también había poca gente. O sea, la gente olvida. Y Ricardo se dejó la piel por su pueblo y por la sanidad murciana. Es más, fíjate que es que era listo. Que me decía, Manolo, si hubiéramos 45 médicos como tú y yo en la Risaca, todos los demás sobraban. Además, Candel fundó la Hermandad de Donantes de Sangre. O sea, hizo... Eso te lo explico. Hizo... Fundó las hermandades, pero yo le decía a Ricardo, tú te dedicas a los enfermos de Totana, yo a los de Blanca, otros a los de Cieza, otros a los de tal, 45 municipios, los demás sobran. Hay que hacer lo que hacemos tú y yo. Cuando venga alguien de tu pueblo pide un favor, digo, eso es lo que hago, si todos los días vengo por el coche con gente de Totana pidiendo favores en la consulta de uno, en la consulta de otro. La hermandad de donantes la funda él, lo que eran las hermandades de donantes, que era muy importante cuando empezamos a sacar sangre por pueblos, por todos lados. Y años después yo incluso fui presidente de la hermandad. Pero lo que es el Centro Regional de Hemodonación fue una iniciativa de hemofilia. Hicimos una
una iniciativa popular, recogimos 10.000 firmas, fuimos a la asamblea y las presentamos. Y se aprobó, pues te voy a decir por qué. Los votos estaban asegurados, pero hubo una disputa por quién era el representante en la universidad de los partidos políticos. Se pelearon el Partido Socialista y el Partido Popular de la época, se salieron de la sesión y entonces gracias al voto del Partido Comunista se tuvo la mayoría para aprobarse la creación del Centro Regional de Modonación, que existe hoy detrás del Hospital Reina Sofía y que ha dirigido muy bien el doctor Vicente. De hecho decía, polifacético usted porque ha toreado muchas plazas. Se enfrentó al tema de la política, en primera persona, concejal de Totana, diputado, consejero autonómico. ¿A usted le gustaba esto de los debates? Me gustaría hoy más. Hoy me gustaría más, pero yo ya no estoy para eso. Hoy cuando veo los debates, fundamentalmente lo que teníamos nosotros era un gran respeto. Algo que se ha perdido en la actualidad. Y buenas maneras. Yo estaba en el Parlamento Regional al lado del miembro del Partido Socialista y al lado de un independiente que era Mariano Llúfera, alcalde de Mazarrón. Y con todos me llevaba muy bien. Y de hecho, me acuerdo una moción que presentó Carlos Collado, urgente, para darle agua a las pedanías de Lorca. Y yo mientras oía eso, digo, hombre, pues si esto lo hace Carlos Collado, que era el presidente, yo voy a hacer algo. Me fui al despacho y redacté una moción urgente para dar agua a las pedanías de Totana, a las pedanías del campo de Totana. Luego el alcalde, el Férez, se cabreó conmigo porque había tomado esa iniciativa. Digo, pero bueno, a ti que más te da que el agua la traiga a tu partido que la traiga a otro. Lo importante es que la gente de Totana te cago. Y había un gran estilo en el debate, hasta tal punto que cuando yo termino la política yo me suicido, o sea, fue curioso lo del partido, lo de la UCD fue curioso. Había gente de derecha, se fueron a la Alianza Popular. Había gente de izquierda, se fueron al Partido Socialista. Y nos quedamos 4 gatos. Entonces nos reunimos, nos querían meter en el partido aquel que quería fundar, el de Cataluña, un partido reformista o algo de eso en Cataluña, pero hicimos una cena en Murcia, nos comprometimos todos a decir que no, que si o íbamos todos o ninguno. Pero el alcalde de García Teller, el alcalde de Carahuasca, al día siguiente nos enteramos por la prensa que estaba con el partido de Roca, que no sacó ni un puto voto. Pero bueno, entonces los que quedamos dijimos, bueno, vamos a suicidarnos y esto se ha acabado. Y nos fuimos como partido a las elecciones del 82. Y yo iba al número 4 en la lista para diputado. Nos faltaron 100 votos para tener un diputado a nivel nacional, pero ahí la UCD se deshizo y yo luego tuve tentativas, no mías, de otros, tanto de la derecha como de la izquierda. Ahí hay algún pino que ya está seco, que sabrá las tardes hemos echado hablando con uno y con otro, y yo insistiendo que yo creía que mi labor en la política en aquella época ya estaba hecha. Mi labor había sido la transición, que creo que hicimos una gran transición, pero yo volver a la política, yo tenía que volver a mi profesión. Además, habían nacido mis hijos hemofílicos y yo tenía que luchar por la hemofilia porque tenía unas ideas que tenía que implantar. Y hay un hecho ahí importante, que cuando me proponían, lo digo a la derecha que a la izquierda, que fuera política, yo no podía dejar las otras aspiraciones. Mis relaciones en el Parlamento Regional, éramos diputación, pero como éramos uniprovincial, tuvimos que dejarla y crear el Consejo Regional. Mi gran ambición en ese momento era fundamentalmente relacionarme con todos. Y después, a lo largo de la historia, me ha dado igual que el presidente sea del Partido Socialista, que sea del PP, que sea de donde sea, mis relaciones, y en el Ayuntamiento de Totana igual, han sido siempre magníficas. Y creo que ha sido porque ya no me he militado en ningún partido político. Entonces, por ejemplo, el otro día nos recibe el presidente de la comunidad, nos recibe el consejero de Sanidad, nos recibe el alcalde de Murcia y el martes nos van a recibir en la Asamblea. Otras veces nos han recibido otros, pero llevamos 40 años así. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, pues licenciado en Medicina y Cirugía, médico interno, médico residente, médico adjunto de hematología y hemoterapia, jefe del servicio de hematología, fundador y presidente de la Asociación Murciana de Hemofilia, director y médico hematólogo de los albergues nacionales de hemofilia, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Murcia, en fin, muchísimos cargos.
Bueno, Manuel, está todo relacionado con lo de mismo. ese paso por la risaca, de ese trabajo que se ha realizado en este campo, ¿qué podía destacarnos? Bueno, pues la risaca es que ha sido un punto de batalla en la evolución de la hemofilia a nivel nacional. Yo en el año 77 me trasladé a Palma de Mallorca con un enfermo de hemofilia, con Juanito, y con una TS Miguel, a ver cómo funcionaban los campamentos de hemofilia. Ahí había 150, 130, un sitio encantador, pero los profesionales eran muy profesionales. Ahí había horarios, la consulta de tal hora a tal hora, la enfermería de tal hora a tal hora, los monitores tenían sus descansos y tal, y se empezaba a practicar lo que es el autotratamiento, es que los niños se pinchen ellos solos en venas. Claro, ¿quién tenía acceso a eso? Los niños que vivían en las grandes ciudades, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, y yo siempre vi que los niños de Cuenca o de Ciudad Real o de Badajoz o de Granada o de Murcia no eran más tontos que los niños de Madrid o Barcelona, y estos críos también tienen que saber apincharse. Entonces asumí la responsabilidad de al año siguiente iniciar los campamentos en Murcia. Y lo iniciamos en un lugar que hoy se llama el Peñasco, entonces se llamaba el Hogar Crucero Baleares, que está en Rihuete, en Mazarrón. Y conté colaboración con Mariano Yufera, y además yo era el diputado visitador de eso. O sea, aproveché mis condiciones para poder conseguir que se me cedieran esos terrenos, y ahí empecé yo a hacer autotratamiento con 70 niños. Y la gran experiencia fue que el 80% de los niños aprendían. Entonces esto había que trasladarlo a todos los hospitales. Poco a poco los hospitales españoles fueron teniendo hematólogos, y hoy día en cualquier hospital de España, por pequeño que sea, la hemofilia tiene un autotratamiento. Los niños saben tratarse, el factor lo tienen en casa, y el cambio ha sido espectacular. Hubo lagunas, sí, hubo una laguna muy grande, y es que en el año 78, 79 hicimos campamento, en el 80 no, en el 81 sí, pero aparece el SIDA. Y ahí hasta me sentí un poco responsable de que incluso algunos niños a los que yo le había puesto factor y que venían con a lo mejor un mal diagnóstico, pues se contagiaron de la enfermedad, y tuvimos un parón de 80 años, de 8 años hasta el año 90 sin hacer actividades. En el año 90 hay un problema muy serio, y es que hay niños hemofílicos con 16, 17 años, que tienen amigos, que tienen amigas, que tienen relaciones, como hoy, y que sus padres no les informaban del riesgo que podían tener contagiar a su pareja, a lo que más querían. Nadie se lo decía. Entonces yo asumí la responsabilidad en Pinito de Oro, donde tuve la gran colaboración de sus dueños, de asumir el poder enseñarles a los niños qué había pasado con la enfermedad, por qué tenían el SIDA y qué teníamos que hacer. Conté con un apoyo psicológico y médico extraordinario. Los propios niños elaboraron una obra de teatro impresionante, que la tengo grabada, y estuvimos 2 años en Pinito de Oro, con la gran colaboración de su dueña y de José María, el dueño, y a los 2 años, una vez que hayamos hecho esta difusión, que tuvo un impacto importante, pero que era bueno que un niño con 17 o 18 años sepa que está contagiado, y que si tiene una pareja, tiene relaciones, tiene que tener cuidado. Lo que también demostramos es que el SIDA no se transmitía por relación social, o sea, porque tú compartas un vaso de agua, o porque comas en la misma mesa, o porque uses los mismos servicios, no contagias el SIDA. El SIDA necesitaba unas fuentes de contagio muy claras, que eran fundamentalmente la relación sexual y la vía sanguínea, ¿no? Otras cosas no podían ser. Y yo estuve ahí luchando mucho, incluso teníamos un gran problema, y es que España siempre ha dependido en el tratamiento de plasma de importación. Yo intenté ser autosuficientes en plasma, y lo hice a nivel regional, donde siendo presidente de la hermandad recogí 3.000 fichas de donantes de sangre potenciales que no tenían inconveniente en ser donantes de plasma. Yo iba a Totana a sacar sangre, sacábamos 200 unidades, y le decía yo a los 200, a ti, Antonio, ¿te importaría dejar de ser donante de sangre y donar plasma? En vez de cada 6 meses vamos a venir cada 2 meses. Y va a tardar un poquito más porque tenemos que centrifugar la sangre, reintegrarte los hematíes a ti, llevarnos nada más que el plasma. Y así lo hice a nivel nacional en la Comisión Nacional de Hemoterapia.
pero se ve que molestaba, ¿no? No sé si es que me echaron o decidieron no citarme en ninguna reunión más. La realidad es que desde el año 85 en España no hay un plan nacional de hemoterapia. Hay un plan, sacamos sangre, los hospitales cuando necesitan plasma se autoabastecen, pero para fabricar hemoderivados siempre hemos dependido de la importación de plasma. Por eso el SIDA en España causó un impacto terrible, del 70 al 80% de los pacientes. Hay unos datos, Manuel, que no sé si pone manifiesto esto que está comentando, que el programa ese al que hace referencia usted, donación de plasma para la producción de fármacos, consigue un año más, 600 donaciones. Esto son muy pocas donaciones. Muy pocas donaciones. Estaba calculado perfectamente las necesidades. No solamente se obtiene para factor 8, factor 9, la albúmina, el fibrinógeno, el plasma por sí, no solamente para hemofílicos, estaban los quemados, estaban los fracasos renales, estaban los enfermos de diálisis, pero siempre el plasma ha sido de importación. Yo no sé a cambio de qué, pero sí puedo asegurar que en Estados Unidos se contagia el 30% de los hemofílicos y en España el 70 al 80%. ¿Y el plasma tenía el mismo origen? No, era de Estados Unidos, pero de Estados Unidos serían de la Cruz Roja o de entidades de tipo altruista, como se hace en España, que es como debe de ser. El que venía a los países europeos seguramente sería de los montones de bancos privados que teníamos en la frontera de México, donde allí, lógicamente, abundaban pues drogadictos, presidiarios, etc. Pero también en España teníamos bancos privados de extracción de sangre, precisamente en Murcia, de médicos muy conocidos en la región y que conseguimos cerrar, pero tenían su banco de sangre donde tú ibas a la puerta y veías qué gente entraba allí a donar plasma. Ese plasma se lo vendían a la industria farmacéutica para fabricar hemoderivados. Y aquello fue muy grave. Yo incluso estuve amenazado por uno de los directivos de ese banco. Fue un día que estaba de guardia a amenazarme al servicio. Pero había que erradicar eso. Pero a pesar de haberlo erradicado, nadie ha sido capaz de poner en marcha un plan nacional de hemoterapia que no solamente nos autoabastezcamos de sangre, de concentrados de hematíes, de plaquetas, sino albúmina, fibrinógeno, otra serie de cosas. Y hoy día lo que se aprovecha del plasma de la donación altruista lo monopoliza todo un laboratorio en España, que es la que lo fabrica. Lo que falta se importa. Entonces, esa situación para mí fue lamentable, fue terrible, y nadie vio hasta dónde podía llegar la situación, pero fue muy triste. Papá Mira recibió a 57 niños afectados de hemofilia, como usted comentaba, que están participando, por cierto, en este campamento aquí en el centro de hemofilia en La Charca, hasta el 28 de julio concretamente. Sí. La cuestión, ¿qué les aporta este campamento a los chavales que están aquí? Pues mira, la evolución en la hemofilia ha sido de las más avanzadas en cualquier campo de la medicina. De pasar hace 40 años a usar productos directamente de plasma, que además necesitaba un gran volumen para infundir, a pasar, gracias a la gran movida que se originó a nivel mundial, a productos de técnicas recombinantes, donde, como se sabía cuál era el factor 8, la fórmula, la molécula, que era compleja pero se supo, o la del factor 9, los laboratorios por técnicas recombinantes, poco menos como si metes la molécula en una fotocopiadora y empiezas a hacer fotocopias. Se empezaron a usar productos de más pureza, productos recombinantes que no tenían virus, que no transmitían ni hepatitis C ni el SIDA. Pero no solo eso, en los primeros productos se usaba como sustrato la albúmina, y la albúmina sí es humana. Bueno, los últimos productos ya necesitan albúmina. Y entonces se consiguieron productos recombinantes de alta tecnología y cambió radicalmente el tema de la infección en la enfermedad. Pero no solo eso, sino que el gran avance tenía que ser conseguir que la vida media de esos productos, por ejemplo, un niño hemofílico grave A se tiene que pinchar cada máximo 48 horas para mantener un buen nivel de hemostasia y no sangrar. Un hemofílico B, 72 horas. Pero había que conseguir productos de vida media más larga. Y ha sido el último avance. Los productos de vida media más larga. Hay niños que ya se pinchan 2 días a la semana. De hecho, ahora si ve a primera hora, hemos estado viendo, están teniendo un chalet, un taller con las hematólogas que hay aquí. Los niños están aprendiendo a pincharse en vena, pero la revolución viene después.
y es que teníamos un colectivo de niños que hacían anticuerpos contra el propio factor que se ponía. Eran los hemofílicos más graves. De hecho, en aquí, en este centro, se han hecho los únicos 14 albergues de pacientes con inhibidor de toda España. Eso fue gracias a un convenio que yo hice con el laboratorio Novo Nordisk, porque el director médico de ese laboratorio era un hematólogo pediatra, amigo mío, que estaba en el Hospital del Valle de Hebrón de Cartagena, el doctor Tusero. Y hemos estado 14 años haciendo aquí campamentos para inhibidores, porque eran los hemofílicos más graves, necesitaban más factor. Y además vino en el primer campamento el embajador de Dinamarca, que es donde está la sede de este laboratorio, vino aquí, hicimos un intercambio cultural y todo eso. Pero fíjate por dónde, cómo se tratan esos hemofílicos con inhibidor. Pues vamos a ver, tú ahora para irte a Totana, pues lo normal es que cojas la carretera y bajes a Totana. Pero también te puedes ir por el trasvase hasta Lama, bajas por Lama, vuelves, tardas más, pero llegas. ¿Qué hacen esos productos? Son productos que se llaman bypass. Dan la vuelta a la coagulación y hacen coagular. No en el 100%. Pero hay algo más. Se han descubierto unos productos que hacen ese bypass, no necesitan sangre, no necesitan plasma, no son recombinantes, son productos, para que lo entiendas, químicos que hacen ese bypass, pero además no necesitan la vena. Se pinchan por vía subcutánea, como la insulina o la heparina. Ahora mismo tenemos 8 o 10 niñas, que son portadoras, hermanas de hemofílicos o sanas. Tenemos 7 o 8 niños sanos, y los otros niños que nos quedan, los 35, 40 que nos quedan, por lo menos 15, están en tratamiento con este producto que se hace por vía subcutánea. Se pincha una vez a la semana, debajo de la barriga, y para ellos eso es algo espectacular. Nosotros en Murcia tenemos a todos nuestros niños con tratamiento por vía subcutánea, y a los adultos los hemos metido en un plan experimental, porque si no tienes una fase experimental no puedes aprobar el producto, en los cuales tenemos ya 5 adultos metidos. Si superan la fase, que la van a superar, el laboratorio paga la investigación, pero el hospital se compromete que si hay un éxito y ese enfermo tiene que seguir usando el producto, el hospital se compromete a seguir comprando ese producto. Yo creo que las perspectivas han sido, bueno, yo estoy alucinado. Yo llegué tarde, desgraciadamente, con mis hijos, pero lo que veo actualmente es increíble. Si tú hubieras venido aquí hace 30 años, verías por ahí sillas de ruedas y verías muletas. Pero sin embargo, hace falta, ¿no?, ese compromiso, ¿no?, de la sociedad y de las instituciones. Porque yo, leyendo un poco la valoración de algunos congresos, en alguno de ellos se reclamaba, pues, por ejemplo, un mejor acceso a los medicamentos innovadores, ya que nuestro país frena la mitad de los nuevos fármacos. Proponían incluso una mayor agilidad en los trámites administrativos para las nuevas terapias, una formación sanitaria especializada. Sí, lleva razón en eso, pero en España hemos tenido la gran suerte de contar en el Ministerio de Sanidad con excelentes colaboradores. Y hemos podido acercarnos a los ministros de turno o directores generales de farmacia para conseguir los productos. Había una cosa que sí preocupaba, y es que a lo mejor un producto te costaba la unidad a €1 en Murcia y a €0,5 en Mallorca. ¿Y esto por qué? ¿Qué había que hacer? Una central de compras. El ministerio compra todo el producto que se va a necesitar. Y luego cada comunidad le compra al ministerio el producto, pero a precio único. Lo que no puede ser es que en una comunidad autónoma los productos tengan un precio y en otro. Lo que no puede ser que Murcia tenga acceso, gracias a la colaboración de la Consejería de Sanidad, a cualquier producto nuevo aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, y que, por ejemplo, Extremadura no. Que lo que no puede ser es que haya una gran divergencia en el tratamiento entre comunidades. Y es que, claro, la sanidad está transferida, pero hay un Ministerio de Sanidad que lo mismo que coordinó, entre comillas, en la epidemia del COVID, pero con la gran colaboración de las autonomías, ese Ministerio de Sanidad tiene que coordinar el gasto y tiene que coordinar la situación real de la hemofilia en cada comunidad. Y en este momento, pues no solamente es La Paz, no es La Fe, no es el Rocío, no es el Valle de Hebrón, es Murcia, es Málaga, es Jaén, es Asturias. En Asturias tenemos un centro de hemofilia con un volumen de pacientes similar al nuestro. Magnífico, magnífico. Además, pionero en investigación. Y falta un paso, que es la terapia génica. La terapia génica no va a curar la enfermedad, pero sí vas a conseguir, para que lo entienda la gente, como con células madre implantadas en tejido subcutáneo, en tejido epitelial, donde haga falta, en el hígado fundamentalmente. El trasplante de hígado cura la hemofilia, luego los factores se producen en el hígado,
va a hacer que el hemofílico que no tiene prácticamente nada de factor se convierta en un hemofílico leve y en algunos casos puede durar 8, 10, 12 años y entonces repetir la técnica. La terapia génica es el futuro, aparte de los productos por vía subcutánea. Pero la hemofilia no va a desaparecer, ¿eh? La hemofilia va a seguir ahí porque entonces era un 15% los casos espontáneos que teníamos de hemofilia, ahora el número es del 50%. ¿Por qué? Porque el 85% que tenían antecedentes familiares han tomado medidas. O sea, las mujeres portadoras, estas niñas portadoras de hemofilia, que han visto que su hermano es hemofílico, el día que quieran tener descendencia, pueden recurrir a la reproducción asistida y elegir la descendencia que tienen que no tenga la enfermedad. Eso en Murcia lo llevamos haciendo 15 años, con la colaboración de la Consejería de Sanidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido un estudio genético de toda nuestra población. Toda la población de Murcia tiene hecho su estudio genético, cualquier familia. O sea, incluso recuerdo, en el caso de mi familia, la alteración genética que encontramos era de novo, no estaba descrita a nivel internacional. Eso va a parar a un cómputo de datos a nivel internacional, inmediatamente ponen la alteración genética y te dice cuántos pacientes en el mundo tienen esa alteración y en qué países. Y nosotros ahí hemos sido pioneros, pero ahí importa mucho la labor de las asociaciones. Si tú te lo dejas solo en manos de la administración y de los servicios de hematología, pues muy bien, ellos te atienden, pero las entidades como la nuestra, las asociaciones, que además contamos con trabajadores sociales, con psicólogos, con fisioterapeutas, por cierto, teníamos también hasta dentistas en Totana, denunciamos continuamente el que este producto, este otro esté ahí. De hecho, el Congreso Mundial de Hemofilia este año que viene se vuelve a hacer por tercera vez en Madrid. El anterior fue en Sevilla, que lo presidí yo, el anterior en el año 86 fue en Madrid, ahora hacemos en Madrid, y lo organiza la Federación Española de Hemofilia, y vamos a participar mucha gente. Yo he dicho a las hematólogas que hay aquí, que son residentes, tenéis una ocasión única para hacer 2 o 3 trabajos con 50 niños hemofílicos, eso no lo tiene nadie. Un trabajo sobre cómo van los niños que están con tratamientos subcutáneos, los que están con presentar algún trabajo al Congreso Mundial, porque es muy importante que estemos en primera línea. Y siempre hemos estado las asociaciones al lado del Ministerio. Concretamente, Murcia, cuando yo fui jefe de sección hace ya 15 años, mi trabajo para ser jefe fue la creación de una unidad, no de hemofilia, de trombosis y hemostasia de referencia en la resaca. Esos papeles irían a alguna mesa, a algún cajón, se perdieron. A lo largo de este tiempo, lo que pasa con frecuencia, cada 2 por 3 tiene un gerente nuevo, cada vez por 3 tienes que ir a explicarle lo mismo al mismo, tú siempre eres el mismo, pero enfrente siempre tienes, porque esos cargos son políticos, que yo estoy en contra de un cargo político en ese sentido. Yo creo que un director médico de un hospital debe ser elegido por los médicos, y un gerente también, pero es que hay gerentes que tú le preguntas, yo estoy en tal sitio, ¿y eso dónde está? Pues mira, hace usted por este pasillo, coge usted el ascensor, se baja. No conocen el hospital. Entonces nos hace falta que conozcan el hospital. Entonces, gracias a eso, pues al final con este consejero, lo hemos llevado a todos, hemos recogido toda esa información, la hemos actualizado y hace un mes se la presentamos y nos dijo, adelante. Entonces, en este momento hay hematólogos en el servicio trabajando para que esa propuesta de unidad de trombosis y hemostasia, que no solo la hemofilia, vosotros debéis de conocer la cantidad de gente que hay con Sintrón, la cantidad de gente que hay con heparina, la cantidad de gente que hay con anticoagulantes nuevos. En cuanto una mujer aborta 2 veces, enseguida a estudiar si tiene un déficit de proteína S, un factor 5 Leiden, una alteración genética, y todo eso lo hace un servicio de hematología. Entonces, que sea referencia la risaca, no que trate a todos los enfermos, pero cuando se tenga una duda en un estudio de estos, que la risaca que tiene los medios, tiene los laboratorios y tiene el personal, fuera, sea el que puede decirle a Lorca, oye, este enfermo tiene un déficit de factor 5 Leiden. Si se quiere quedar esta enferma embarazada, ponle un tratamiento con heparina hasta que se embarace. Cuando esté embarazada 3 meses, le quitan la heparina y le pones Sintrón. Y 15 días antes de parir, vuelve a quitarle el Sintrón. O sea, debe ser un centro que sepa orientar a los demás tienen que hacerlo. Y bueno, en la última entrevista tenemos la promesa formal. En la recepción que tuvimos el otro día, trasladamos esta petición al presidente de la comunidad y al consejero y estamos en marcha. Y se presentaron 2 nuevos proyectos que sin duda van a suponer un antes y un después. Hombre, por supuesto, además que la risaca tenga centros de referencia es fundamental.
Centro de referencia de quemados, claro que sí. Centro de referencia de cáncer de mama, claro que sí. Centro de referencia de ictus, claro que sí. O sea, si a ti te da un ictus no tienes por qué llevarte a Lorca. Ya tiene que estar perfectamente aceptado en el servicio de urgencia. No, este señor tiene un ictus. Yo no lo voy a pasear a Lorca y en Lorca otra vez para Murcia, directamente a Murcia. Si tiene un trastorno, cáncer de mama, y hay un centro de referencia, no digo que no termine en Lorca, pero vas a la unidad de mama de la Risaca, que hace el diagnóstico de exactitud, hace el estudio con el PEC-TAC y con todo, y dice qué grado de cáncer tienes, y entonces ya te puede mandar al hospital que quieras, pero con los datos y trabajando coordinadamente. Y en eso es lo que estamos, en una unidad de referencia a nivel regional para la trombosis y para la hemostasia. Y ahí es donde viene ya la hemofilia, las coagulopatías. Yo ahora estaba en la enfermería y le preguntaba al niño, ¿tú eres hemofílico? Y dice, yo no. Le pregunto al otro, ¿tú eres hemofílico? Y digo, yo no, digo, ¿qué haces aquí? Es que yo tengo un déficit de factor 5 Leiden. Digo, eso está muy bien. Y así vamos. Pues ojalá que se consiga. Don Manuel Moreno, ha sido un placer que nos haya recibido aquí en el Centro de Hemofilia. Estáis aquí cuando queráis y para hablaros de estas cosas y de todos los avances que estamos teniendo. El martes vamos a la Asamblea Regional. Le agradeceré a Isabel, nuestra exalcaldesa, que me ha hecho la gestión. Creo que sí, porque el año pasado la excusa fue que estaba en obras, que me quedo alucinado. Nuestra asamblea regional, que no tendrá muchos años, yo no estuve en esa asamblea, estuve en una escuela, cuando era consejero, en una escuela que había cerca de la asamblea, un edificio moderno, se ve que se le ha quedado pequeño el salón, van a restaurar aquello, pero creo que no acaba hasta el 24. Entonces el año pasado no nos quisieron, no nos recibieron. Este año sí nos reciben, y daremos con los niños un paseo por el puerto de Cartagena en barco y luego, si Dios quiere, comeremos ahí en el mismo puerto. Pues don Manuel Moreno, ha sido un placer, gracias por recibirnos aquí en el Centro de Hemofilia de la Charca para hablar de estos temas. Pues lo tenéis a vuestra disposición y voy a dar, esto no se usa para hemofilia solo, si no, no tendría sentido. Aquí van a venir, han estado ya niños con cáncer, 50 niños con cáncer, era impresionante ver cómo funcionaba. Va a haber de espina bífida, va a haber de otra serie de patologías. Igual esas asociaciones también tendrían algo que deciros, porque las enfermedades raras es un compendio tan grande, son tantos los millones de españoles, pero en estas patologías que se conocen también, en las que hay tratamiento médico y podemos avanzar, también ellos podrían deciros algo. Por supuesto, y estaremos muy pendientes de todo lo que vaya aconteciendo. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Y también a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos aquí en la entrevista en Canal 6 Televisión.